Hola con todos, yo soy Doménica Chávez de la Corte de Servidurías del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INSFOR, y les voy a hablar sobre los delitos contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Así que, bueno, vamos a empezar. Hay que tomar un punto muy importante aquí, y es que hay que aprender a diferenciar al sujeto activo al sujeto pasivo al que va pues dirigido estos delitos. El uno es directamente contra la mujer y el otro es hacia los miembros del núcleo familiar. Ya, desde un enfoque de qué hace realmente el gobierno frente a este tipo de delitos, qué ha hecho para poder disminuirlos, aumentarlos, tener algún tipo de represión contra esto, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de políticas ha adoptado el gobierno frente a estos delitos? En estos delitos se priorizan los derechos de la mujer y, seguido de ello, como ya lo mencionamos, los derechos de los miembros del núcleo familiar. Diferencias con otros delitos. Estos delitos se diferencian de otros porque ocurren en un contexto de relaciones de poder desiguales, suelen darse en el ámbito privado, o sea, el hogar, y las víctimas frecuentes tienen vínculos afectivos con el agresor. Ya. Es importante mencionar que se ha creado una ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el Ecuador. Pero, ¿de qué habla esta ley? Es una ley especial aprobada en 2018 en el Ecuador, creada específicamente para prevenir la violencia contra las mujeres, proteger a las víctimas, sancionar a los agresores en coordinación con el COIP, obviamente, y reparar los daños causados. Ahora, un punto importante que hay que tomar aquí es que, lamentablemente, desde el punto de vista, volvemos a la pregunta de qué tipo de políticas ha adoptado el gobierno frente a este tipo de delitos. Recordando así que en el ámbito jurisdiccional, el COIP, el derecho penal, es el último ámbito para sancionar a una persona, es decir, como lo nombra el principio del artículo 3, el último, de última instancia. Entonces, claramente, porque está privando los bienes jurídicos de otras personas, como puede ser el derecho a la libertad, entre otras cosas. Y sí, es la única herramienta que tiene el gobierno para poder erradicar, entre muchas comillas, la violencia. Ahora bien, tenemos una breve historia de la legislación de género en el Ecuador. La legislación ecuatoriana ha avanzado desde la década de 1990, cuando se comenzó a reconocer los derechos de las mujeres y la necesidad de protegerles de la violencia. En 2007 se aprobó la Ley de la Violencia contra la Mujer y la Familia, que marcó un hito en la protección de los derechos de las mujeres. En 2014 se implementó el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, que incluye disposiciones específicas para sancionar la violencia de género y establece medidas de protección para las víctimas. La Ley 113, promulgada en el 2018, refuerza la protección de las mujeres y los miembros del núcleo familiar, establecido protocolos claros para la atención y la prevención de la violencia. Ahora bien, tomando unos artículos claves, tenemos la Constitución, que es el artículo 81, que nos habla de que la ley establecerá procedimientos especiales expeditos para juzgar y sancionar los delitos contra la violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y con los que se cometan entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas con discapacidad, adultas mayores y personas que por sus particularidades requieran una mayor protección. Se nombrarán a los fiscales o defensoras especiales para el tratamiento entre estas causas de acuerdo con la ley. La ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que ya lo mencionamos. Y en cuanto a los órganos judiciales, tenemos la Corte Nacional de Justicia y los juzgados de violencia contra la mujer y la familia. ¿Por qué este tipo de delitos no se rigen al derecho familiar, sino al penal? Bueno, aparte de lo que estamos viendo aquí, es justamente el tema que vamos a volver a topar. La naturaleza de este delito es los delitos contra la mujer, es decir, el sujeto pasivo en el que recae la acción, la mujer y los miembros del núcleo familiar, tipificando así 3 tipos de violencia únicamente en el COIP, que ya vamos a hablar más adelante, que es la violencia física, psicológica y sexual. Ya. También es parte del interés público. Y volvemos de nuevo a la primera pregunta. ¿Qué hace el gobierno realmente frente a este tipo de delitos?
Yo me pregunto eso muchas veces y es que normalmente como ciudadano ecuatoriano uno ve las noticias y lamentablemente sí, en el país tenemos estos medios de comunicación amarillistas que normalizan la violencia, que siempre nos presentan ese papá maltratador, a ese hermano abusador, entre muchas cosas más, o a una mujer siendo violentada de cualquier tipo o manera posible, ¿no? Ahora, el expansionismo del derecho penal es la única respuesta que nos ha dado. ¿Será que realmente ha funcionado esto, el expansionismo? Crear estas propuestas demagógicas. El derecho penal se ha convertido en el populismo penal. Es decir, ¿aumentar las penas sirve? ¿Tipificar nuevas conductas realmente sirve? ¿O hay que enfocarnos en algo más preventivo? Sería la respuesta más adecuada, pero vemos que pues eso todavía no sucede al 100%. Nuestra legislación hace la diferencia entre delitos y contravenciones, tipificados desde el 155 hasta el 158 y las contravenciones en el 159, que lo vamos a ver en este momento. Nos dice que la definición de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar: se considera violencia toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico, sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Ahora, ¿quiénes son parte de este miembro del núcleo familiar? Nos dice que se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendiente, descendiente, hermanos, hermanas, parientes hasta el segundo grado de afinidad, y a personas con las que se determine el procesado o la procesada que mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. Ahora, entre las generalidades, vamos a ver que, según el COIP, son conductas que causan daño físico, psicológico o sexual, que ya lo dije. Estas únicas 3 conductas son las que tipifica el COIP. Pero, ¿por qué únicamente tipifica estas 3 conductas sexuales? En la legislación, en la parte de la ley orgánica para prevenir, combatir, erradicar la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, donde también se establecen otros tipos de violencia, como la violencia patrimonial, la violencia ginecobstetra, la violencia política, la violencia simbólica, la violencia patrimonial, entre otras, ¿no? Entonces, hay que ver aquí, bien... tendríamos que especificar bien, o si es que realmente la jurisdicción quiere tipificar nuevas conductas penales, debería justamente adecuarse a lo que su propia jurisdicción dice. Ya, ahora bien, ¿por qué estos delitos son especiales? Ocurren en un contexto de confianza, es decir, ya lo mencionamos, de familia, pareja, suelen ser mujeres, niños, adultos mayores, y existen mecanismos legales especializados con medidas de protección, juzgados, entre otras cosas. Vamos al artículo 156 del COIP, donde nos habla de violencia física. La persona que como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar cause lesiones, aquí está nuestro verbo rector, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para un delito de lesiones aumentadas en 1/3. Entonces, siempre que hablo de violencia física, me voy a tener que remitir a un examen médico legal, justamente para poder determinar estas lesiones, ya que si es que en el examen médico legal me dan una incapacidad menor a 3 días o hasta 3 días, eso no se considera un delito y es una contravención. Vamos a ver al de la violencia psicológica. Artículo 157 del COIP. La persona que realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de creencias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta, será sancionada con una prueba privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Si con ocasión de la violencia psicológica se produce la víctima de enfermedad o trastorno mental, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Aquí nos tenemos que hacer las diligencias investigativas, las valoraciones psicológicas, es el único medio probatorio para poder determinar justamente este tipo de violencia. Y lamentablemente ahora es muy difícil debido a los elementos periféricos que conlleva esto, así también como poder revictimizar a la víctima. Entonces hay que tener muy en cuenta este punto para poder hablar de la violencia psicológica en sí. Ahora vamos con el artículo 158 que nos habla de la violencia sexual.
La persona que como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar se imponga a otra y la obliga a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas será sancionada con el máximo de las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Aquí hay una laguna bastante amplia y es que ¿cuáles son esas prácticas análogas? ¿Cuáles son esas prácticas análogas? Sin embargo, obviamente se tiene que remitir hacia delitos contra la integridad sexual, ¿no? Ahora hablemos de las contravenciones de estos delitos. El artículo 159 nos habla de las contravenciones violentas no graves, pero que requieren sanción. Por ejemplo, empujones, insultos, que la pena será sancionada con 50 100 horas de trabajo comunitario y se dispondrá del tratamiento psicológico para la persona agresora y a las víctimas, así como las medidas de reparación integral. Ahora, tenemos un caso práctico. Que este es el caso de Ana, que los hechos es que su esposo la golpeó repetidamente dejándole lesiones. El proceso es que él denuncia a la fiscalía, pide la boleta de auxilio inmediata. La condena es de 2 años a prisión por el artículo 156 del COIP y muestra la importancia de denunciar. Ahora bien, el problema, y algo que retomamos desde el principio, ya para concluir, es justamente las preguntas que nos hicimos al principio. ¿Qué ha hecho el gobierno frente a este tipo de delitos y qué políticas ha adoptado para poder erradicar de raíz esta violencia y no caer en ese populismo penal? Vemos así también que en estos artículos existen varias lagunas legales, es decir, no me remite cuáles son esas prácticas análogas, por ejemplo, en el delito de violencia sexual. Entre otras cosas, igual hay diferentes tipos de delitos, no tipo de violencia, según lo vimos, con concordancia con la Ley Orgánica para combatir, erradicar y prevenir la violencia contra la mujer, que no están prescritas en el COIP. Así también, decir que, pues bueno, la violencia de miembros del núcleo familiar también puede darse, no solo como los casos que usualmente lo vemos en medios amarillistas, sino que también puede ser reiterado de la esposa hacia el cónyuge y que muchas veces no se toman en cuenta legalmente por estereotipos, por temas de machismo, entre otras cosas, ¿no? Al no separar la fiscalía desde titular de la acción penal, va a tener que hacer concordancia con los artículos 2 del 158, ¿no? Con el que tenga que ir. Tiene que hacer concordancia el de lesiones con el delito de lesiones, ¿no? Porque aquí no me especifica las conductas penales. Y también en el delito de violencia sexual va a tener que hacer concordancia con los delitos de la integridad sexual para poder definirme estas prácticas análogas. Bueno, bajo estos parámetros, la reflexión y la conclusión es que urgen políticas integrales, la educación, la independencia económica de las mujeres y no solo medidas punitivas. El derecho penal no puede ser la única solución para poder erradicar esta violencia. Como lo mencionamos, el derecho penal es de última instancia, puesto que priva de derechos fundamentales a la otra persona. Debe trabajar en ello y no crear este expansionismo penal, este populismo penal que nos ha estado dando en los últimos años.